¿Qué tal, amigos? De regreso aquí en su programa Más Salud, en el tema de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Le preguntaba al doctor que cuál era el tratamiento para los niños con trastorno de déficit de atención y nos comentaba que es un manejo integral donde él se dedica a hacer el diagnóstico meramente orgánico de niños con trastorno de déficit de atención, pero que adecuadamente tienen que estar manejados de forma multidisciplinaria. Entonces, vamos a continuar con este tema, doctor, ¿le parece? Claro que sí. ¿Quién más interactúa en el tratamiento? Sí, también interactúa el neuropsicólogo, porque el neuropsicólogo es un profesional, es un psicólogo que aparte hace 2 años más de capacitación, una maestría, y ya eso le confiere el grado de neuropsicólogo. Entonces el neuropsicólogo hace una serie de exámenes, de test neuropsicológicos, como la escala de Conners, por ejemplo, que es de los más empleados, la cual se aplica tanto a los maestros como a los padres. Entonces ya con ese tipo de abordaje, además de realizar coeficientes intelectuales para poder determinar qué tanto está afectado la función cognitiva de los pacientes. Cognitivo significa de pensamiento. Básicamente en el TDAH se afecta una partecita de un coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual va a estar formado por muchas habilidades, muchas funciones mentales superiores que nosotros debemos de desarrollar a cierta edad. En el caso de los niños ya las empiezan a desarrollar desde los 4 años en adelante, como por ejemplo ya empiezan a hablar bien, ¿verdad? Sí. Hablar, el lenguaje es una función mental superior. Entonces en el coeficiente intelectual se empieza a evaluar, por ejemplo, el lenguaje en ciertos grados y se empieza como que a desglosar varias formas de abordar el lenguaje, por ejemplo, desde el punto de vista del significado, la semántica, la fonética, la cuestión pragmática de que se emplea adecuadamente el lenguaje. Entonces, aparte del lenguaje, se estudia lo que es el juicio, lo que es la abstracción, lo que es la analogía, lo que es el cálculo. Entonces, todas esas funciones mentales se van a analizar por medio de test neuropsicológicos y se va a dar un puntaje al niño. ¿Qué es el coeficiente? Que es el coeficiente intelectual, el cual debe de ser arriba de 70. Entonces, un niño con TDAH, por lo regular, que no tiene comorbilidades, o sea, otras enfermedades que se acompañen, porque hay otros trastornos del neurodesarrollo también, aparte del TDAH, como el autismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se hace la determinación del coeficiente intelectual y en la mayoría de los niños su coeficiente sale muy alto en la mayoría de las áreas, pero hay una parte, una función mental del coeficiente intelectual que es la función ejecutiva, y ahí es donde salen bajos, porque está afectado en estos niños, como le comenté anteriormente, lo que es la función ejecutiva. ¿Y qué quiere decir función ejecutiva? Quiere decir la capacidad de contener emociones, la capacidad de poner atención, la capacidad de poder organizarse, de poder planear. Por ejemplo, si usted le hace una pregunta a un niño de cualquier actividad, una operación o que recuerde algo, el niño va a tener que volver hacia su memoria ejecutiva y poder sacar sus pensamientos para poderle dar una respuesta adecuada. ¿Cuánto es 2 más 2? Se tiene que imaginar todo el panorama, inclusive con sus ideas infantiles, pero el niño tiene que ser capaz de evocar ciertas respuestas para poder hacer una actividad. Algo sencillo, abróchate los tenis o los zapatos, cómo te anudan los zapatos, o cómo preparas, no sé, algo, una receta, ¿verdad? Algo sencillo. Entonces tienen que seguir ciertos pasos, ¿no? Cómo te pones la camisa o cómo te pones el uniforme, ¿verdad? El niño tiene que realizar cierta secuencia de pasos y para hacer eso el niño tiene que evocar a su función ejecutiva. En estos niños no está adecuada. No, en estos niños no está adecuada, está alterada, se puede decir que está inmadura. Tenemos un circuito muy principal, muy estudiado, que es el circuito frontoestriado, que es una comunicación entre neuronas que van de aquí de la parte de adelante del cerebro, que es el lóbulo frontal, hasta partes más profundas del cerebro, que son los núcleos de la base, que son conglomerados de neuronas que están a los lados de ciertas cavidades que existen normalmente en el cerebro, que se llaman ventrículos laterales. Entonces este circuito por ahí pasa mucha información y de ahí se comunica todo el cerebro.
nada más que empieza a fallar, ¿verdad? Ciertos mensajeros químicos que se utilizan en este circuito, como lo es la dopamina, como lo es la noradrenalina, se empiezan a depletar, empiezan a disminuir sus concentraciones, y eso entonces nos empezamos a dar cuenta que estos niños tienen una cierta deficiencia de estos neurotransmisores, y ya con los avances de la tecnología y como va avanzando la medicina, nos damos cuenta que los cerebros de estos niños en estas regiones se encuentran disminuidas. Los volúmenes del cerebro en el lóbulo frontal se encuentran más pequeños que los niños que no tienen TDAH. Y en este caso se da entonces un tratamiento médico, claro, medicamentoso para mejorar esa situación neuroquímica. Y aparte se estimula psicológicamente para que el niño esté adecuadamente ajustando su madurez, pudiéramos decirlo así. Así es. Aquí algo muy importante de esto que usted acaba de comentar es que el 50% de los niños a la edad de adolescentes y adultos madura ese sistema ejecutivo. Es decir, ya no van a necesitar ni medicamento, ni terapia, ni nada. Ellos solitos ya van a poder realizar sus actividades ejecutivas adecuadamente. Hace muchos años, doctor, me tocó leer un artículo donde hablaba de la relación del medicamento que se utilizaba para los niños con trastornos de déficit de atención y la tendencia al suicidio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Eso es muy impactante, la verdad, y ahí estaríamos hablando de la complicación más catastrófica que pudiera tener un niño, ¿verdad? Llegar al suicidio, o simplemente tener un accidente y que pierda la vida, o que cometa un delito y quede en prisión, o que contraiga una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Pues por su falta de prudencia, por la falta de contener sus impulsos. De hecho, está demostrado científicamente que los niños con TDAH o trastorno de déficit de atención con hiperactividad tienen mayor tendencia a las sustancias de abuso, y eso está demostrado genéticamente. Ciertos estudios con alelos, o sea, con genes, se han demostrado que en estos niños tienen genes los cuales están activados para generar una inmadurez de los sistemas de placer y recompensa. Por eso utilizan entonces placebos o drogas que les hacen las veces de placer. Claro, sí, ellos están como que más predispuestos a caer en estas situaciones de abuso, precisamente por esa cuestión patogénica de esa inmadurez de este sistema que los predispone a caer en drogas, ¿verdad? Por ejemplo. Pudiéramos entonces decir que ¿a qué edad un niño ya está salvo de tener un trastorno de déficit de atención? ¿Cuál es la edad tope? Mire, como el nombre lo dice, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces este trastorno pues va a estar en el neurodesarrollo. ¿Y cuál sería la etapa en la que el cerebro se está desarrollando? Pues el cerebro empieza a desarrollarse los primeros 3 meses, pues es el grado como que más crítico en el que un cerebro se desarrolla, porque ahí se forma, ¿verdad? Después de ahí, simplemente el cerebro va como especializándose, va madurando, y llega una etapa en la cual alcanza su parte más alta, su clímax, que sería ya en la edad adulta, principalmente, pero todavía en la adolescencia todavía se sigue desarrollando. Por eso los embarazos no deseados, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual prematuramente en adolescentes. Sí, es más común en los niños que tienen TDAH, que después de adolescentes siguen teniendo TDAH y de adultos siguen teniendo TDAH. ¿Hay adultos con TDAH? Sí, por supuesto. El 50% de los niños a la edad adulta van a dejar de ser niños con TDAH, pero el otro 50% va a persistir. ¿Y qué les persiste? Igual como un paciente con demencia, ¿tienen pérdida de la limitación ante la sociedad o qué pasa en un adulto? Ahí en el adulto es muy distinta la presentación. Por ejemplo, en los niños también el género tiene que ver. En los niños, las niñas tienen más tendencia de ser inatentas, y en los niños se asocia más la hiperactividad y la impulsividad. Y también hay situaciones mixtas, ¿verdad?, donde hay inatención e hiperactividad. Pero en el adulto, ya el niño que es hiperactivo, ya en etapa adulta ya no es hiperactivo. Ahí ya es más distraído.
ya es más parecido a la niña. Sí, son adultos que tienen problemas en su trabajo, se les olvidan las cosas, no cumplen con sus compromisos, caen en las adicciones, en alcoholismo, uso de ¿Qué drogas, es recomendable? divorcios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me imagino. ¿Qué es más recomendable? ¿Tratar a un niño y llevarlo hasta que haga completamente el desarrollo neurológico? ¿O también en el adulto hay que estar dando tratamiento? Sí, también. Si el adulto, si no lo tratamos de una manera integral, ¿verdad? Como mencionamos, el adulto va a tener muchos problemas que lo van a condicionar a tener desde accidentes, desde situaciones legales hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿Y qué hay que darles a los adultos? Sí, a los adultos, pues el tratamiento como es integral, se les tiene que dar primero que nada, es terapia neuropsicológica, ¿verdad? Porque hay aparte de los neuropsicólogos, aparte de hacer las pruebas de detección, para ver en cómo están, qué tan afectados están cognitivamente, también ellos dan lo que se conoce como terapia cognitivo-conductual, en la cual les dan ciertas estrategias para que ellos puedan tolerar esta falta de inhibición de impulsos. Bien. Sí. Y doctor, ¿qué tan frecuente es? Decía usted, es más frecuente en las mujeres la inatención y en los varones la hiperactividad, pero en general el trastorno de déficit de atención, ¿en quién es más marcado? En el hombre. En el hombre, Sí, hay más predisposición. Sí, más predisposición. En el hombre que en la mujer. Así ¿Qué recomendaría de forma preventiva, sobre todo a las madres gestantes, para evitar un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Sí, pues se les recomendaría que llevaran un buen control prenatal por un buen ginecólogo, que no cometan situaciones de riesgo como fumar, el alcohol, que planifiquen bien sus embarazos y sobre todo... Embarazos a temprana edad no son tan recomendados. No, no son recomendados. ¿A qué edad usted recomendaría que una mujer se embarace para evitar este riesgo? Pues yo no soy ginecólogo, ¿verdad? Pero obviamente pues soy pediatra y yo recomendaría de los 20 a los 30 años. Sería la etapa ideal. ¿Y algún ambiente social en el que se desenvuelva la mujer embarazada para que evite este trastorno? ¿Si es posible o no tiene nada que ver el ambiente social? Sí, claro, pues obviamente si tiene un ambiente social en el cual se utilizan sustancias como el tabaco, como el alcohol, pues obviamente el estrés también en exceso, ¿verdad? Ya estamos actualmente viendo estudios que todos los trastornos del neurodesarrollo están asociados a trastornos del sistema inmunológico. Entonces, por ahí también va, el estrés puede afectar el sistema inmunológico y a su vez interactuar con la madurez del sistema nervioso. Bien, pues largo tema e interesante, y vamos a concluir este bloque haciendo una pausa comercial y volvemos en un momento. Ok. Gracias. Hospital Santa Catalina, siempre a tu lado.